En el vídeo de hoy voy a hablaros del concepto de la tolerancia en las sociedades contemporáneas. La tesis que quiero mantener es que tras la idea superficial de que este sujeto contemporáneo es un sujeto tolerante porque se preocupa por la erradicación de la pobreza en el mundo, la reducción de las desigualdades e incluso la paz mundial, lo que hay detrás de ese deseo bondadoso es en realidad, a mi juicio, una intolerancia totalitaria. De tal manera que el sujeto tolerante, el sujeto contemporáneo, solo tolera la tolerancia, pero no las cosas que llevan a tolerar. ¿Por qué no tolera realmente los casos prácticos? Pues porque la realidad práctica, cotidiana, prosaica, no es solamente tolerable, sino que también tiene actos profundos de intolerancia, actos obscenos. Toda decisión particular supone una discriminación. Toda realización vital supone hacer una cosa y no otra. Y eso, pues, implica que lo no tomado, lo no realizado, cae en riesgo de ser considerado como marginalizado, discriminatorio, etcétera, etcétera. ¿Qué hace, por tanto, el sujeto contemporáneo? La tolerancia de este sujeto, pues elimina la realidad. Pero como no puede vivir emancipado de ella, la restringe al ámbito de lo íntimo. Esto explicaría los actos famosos que ha habido, entre otros muchos, del desmantelamiento de las simbologías religiosas en los espacios públicos, o más particularmente en mi región, en Andalucía, ese debate que ha habido por acabar con las cofradías y con las representaciones religiosas en las calles de las provincias, de los pueblos de Andalucía. En este sentido, el sujeto contemporáneo solo es capaz de tolerarlo todo a condición de no respetar nada. De tal manera que tolera a la otra persona a condición de que esa persona no se exprese, no se represente, no se identifique completamente. Lo que hemos visto, o lo que he analizado, es que en realidad las identidades, ya sean culturales, políticas, morales, ideológicas, cuando quedan restringidas en la escena de lo particular, de lo íntimo, para no ofender al ser tolerante, no funcionan, no son operativas. Esto se ve perfectamente en la ingente cantidad de manifestaciones que tenemos todos los días de feminismos, ecologismos, animalismo, etcétera, etcétera, que parece ser su propia medicina de la tolerancia, reaccionan inversamente pidiendo ser correspondidos. Por lo tanto, la solución que yo me gustaría dar aquí sería básicamente que en una sociedad ilustrada, en una sociedad secularizada, verdaderamente, la clave no está precisamente en la eliminación de toda identidad externa, que además es imposible, pues una identidad solo se lleva a fin si se reconoce, si es reconocida por un otro, es reconocido por un extraño, sino en realidad trascendiéndola, trascendiendo el significado simbólico de cada identidad. Me voy al caso, ahora que llega la Semana Santa, al caso particular de las procesiones. Yo considero que, y en este sentido Andalucía, pienso de manera radical, aunque parezca paradójico, ha sido pionera, y creo que es la sociedad secularizada por antonomasia en toda Europa, mucho más, por ejemplo, que Francia, o que incluso en Londres, o que las grandes capitales ilustradas, Berlín, por ejemplo, porque ha conseguido, sin tener que rechazar una tradición, en este caso religiosa, muy potente, y dominar ese espacio público, ha sido capaz de trascenderla, de poder interpretarla desde otras posiciones, más allá de la propia del catolicismo, mágica, mística, trascendental.
Y no solo con ello ha acabado expulsando una buena parte de la población, sino integrándola a toda e incluso recogiendo una cantidad de extranjeros cada vez más ingente que visitan nuestras ciudades en estas épocas de marzo y de abril. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.